bienvenidos a todos ustedes. Bienvenidos a Cafecito Doble. Ustedes, miren, yo de verdad no tengo palabras para agradecerles cada semana lo increíble que ha sido, cómo va creciendo esta comunidad, sus comentarios. No, oíme, los comentarios cada día se ponen mejor. Sí, gracias por ser parte de la conversación cada martes, de verdad. Y si no se han suscrito, suscríbanse, eso nos ayuda muchísimo y de verdad hace que nuestra comunidad crezca. Los estamos empezando a conocer, tenemos ya gente que se conecta te siempre, voy a decir siempre. algo. La semana pasada o antepasada, no me acuerdo, que subimos todos esos reels de la tóxica. No, ustedes Sí. no tienen idea cómo nos han escrito cosas, comentarios, buenísimas sugerencias para que hagamos un episodio solo de eso. Solo de y tips. se los venimos prometiendo. Tips de cómo ser súper tóxicas. Yo no No, lo eso recomiendo, no vamos. se los he dicho antes, no lo recomiendo, pero si necesitan el tip, yo se los doy. Ajá. Y si todavía no saben si son o no son, este episodio va a ser para ustedes. Lo estamos preparando porque la verdad nos lo han pedido. Es altamente pedido en este canal. Bueno, miren, hoy en el set Ay, tenemos una personita. Me hace el corazón boom, boom. Sí, boom, boom, no, boom, boom. es que nosotros tenemos mucho tiempo de querer tenerla aquí. Sí. Y finalmente hoy es el día. Oíme, yo juraba, ya se lo dije, Sí. que iba a decir que no, porque esta Sí. mujer es muy ocupada. No poquito ocupada, muy. Pero y está aquí. Sí, tan divina. Así que sin más preámbulo, les vamos a presentar a nuestra invitada de hoy en el set de Cafecito Doble, Samantha Velázquez. Hola, por fin. Yo estoy igual de emocionada. Bienvenida, Samantha Bella, qué Mira, bella está sos. preciosura. Ay, Miren, gracias. les voy a decir una Bella. cosa, esta mujer se ve espectacular en la cámara. La cámara te ama. Y vos amas la Gracias. cámara. Pero qué bonita sos en Sos bella. persona. Ay, no, ya me estoy So bella. Fíjate que yo te voy a empezar diciendo la primera vez que te vi. Sí. Porque Y después la obviamente- dejamos que ella se presente un poquito para que la Sí. gente sepa quién es esta mujer Claro divina que que sí. está aquí hoy. Pero bueno, te había visto presentando noticias. Sí. Pero así, de pasadita. Y siempre pensé, qué linda es, qué bonita es. Después, no sé por qué me saliste en mi For You page y me enganché en 2 segundos. O sea, sin saber de qué ibas a hablar, ¿Qué es de For qué You era tu... page? O sea, cuando Como las vos- sugerencias las que te sugerencias. da Instagram Ajá. para Las Necesito contenido que te súper llama. mayor ahorita. Y te voy a decir ustedes. una cosa, saliendo del tema totalmente. Vos querés conocer a una persona, Ajá. decirle que te muestre su For You page. Ajá. Porque ahí vas a ver qué es lo que le llama la atención. O sea, te sale en base a los likes, a los Exacto. videos que mirás, a la gente que seguís. Entonces realmente puedes conocer mucho de una persona a En su través For de You eso. page. ¡Wow! Ajá. ¡Ustedes! ¡Qué Así es. emoción! Entonces, esa fue la primera vez que y me enganchó en 2 segundos. Esta mujer Sí. en 2 segundos, yo me Te quedé enamoras. viendo. Y creo que fue un live como de 1 hora y lo vi todo. Y yo, qué linda es. Y yo llorando. Yo sé cuál es. Sí, pero me quedé viendo, ya vamos a hablar de eso. Y luego tuvimos la gran fortuna de conocerte en persona, frente a frente, cuando empezaron en las mañanas del 5, Sí. porque nosotras hicimos todo febrero allí y ahí te conocimos. Y Estabas en secreto allí. Ah, detrás de la gente todavía no cámara. sabía, pero ahí estaba yo en los últimos días y qué fortuna Qué bonito. poderlas conocer, porque igual, o sea, cuando yo estaba cipota, que ustedes también estaban cipotas, pero ustedes ya estaban empezando con su carrera, eran de los pocos artistas que se estaban destacando a pesar de que eran súper jóvenes. Yo lo recuerdo súper bien, pero nunca las había conocido en persona, entonces Ay, tuve nos la oportunidad de poderlas conocer. Ay, en- nos en conocimos. Samantha amigo. Bella, quiero que nos platiques un poquito de quién es Samantha, quién es, pero en todos los aspectos. Queremos conocer un poco de tu vida, pero también a qué te dedicas, quién sos. Contale a la gente, por favor. Bueno, yo soy Samantha Velázquez, tengo una carrera de 11 años dando noticias que de repente decidí cambiar y pues tratar en el entretenimiento, decisión por la que la verdad no me arrepiento, lo estoy disfrutando muchísimo esta etapa de mi vida. Pero eso es lo profesional, que yo creo que lo pueden notar y saber cuánto lo disfruto todos los días en el programa. ¿En qué programa? En las mañanas del 5, de 9 de la mañana a las 12 del mediodía por Canal 5 El Líder. Un saludo enorme para toda la producción de las mañanas del 5. Amamos a toda la producción, o sea, de verdad Sí, son qué unos bárbaro. bellos. Samantha, ¿y cómo entras al mundo de las noticias? Bueno, fíjate que yo estaba muy joven, fue todo una casualidad. Mire, yo siempre he dicho que
hay gente que busca las oportunidades y hay gente a la que Dios le pone las oportunidades en su camino. Gracias a Dios he tenido la fortuna de que he sido de esas, que Dios me pone las cosas como ahí. Qué Pero me bello. ha dado la sabiduría también para tomarlas cuando realmente me interesan y cuando realmente me convienen. La oportunidad de noticias nace porque pues yo trabajaba en una empresa del gobierno, en Dutel. En ese entonces era para los últimos meses de Manuel Zelaya, antes de todo el relajo que tuvo el país. El licenciado Raúl Valladares, que en ese entonces era secretario privado, también era de la Junta Directiva de Undutel. Y recuerdo que en un evento nos presentaron a todas las que trabajábamos en relaciones públicas. Okay. Yo había empezado a estudiar periodismo, pero me vine a trabajar a TEUS y dejé de estudiar. Yo recuerdo que cuando él me conoció, me dijo, usted tiene muy buena voz para radio, me dijo. Entonces yo, gracias, pero, o sea... Antes de eso, vos nunca habías jamás pensado en eso. O sea, había empezado a estudiar periodismo, pero realmente era porque en Comayagua en ese entonces no había muchas carreras. Vos sos de Comayagua. Yo soy de Comayagua. Uy. Soy burrita y misquita. Qué linda. No, wow. Sí. Saludos a Comayagua. A nosotros Es de nos gusta Comayagua. mucho Comayagua. Uy, Y no, tenemos es bello. familia que vive en Comayagua Sí, también. Comayagua es un lugar hermoso, hermoso. La Mosquitia también. Ah, Los lugares los eso. amo igual. Allí la respuesta de por qué esta mujer es tan bella. O sea, tus facciones son súper lindas. Gracias. Pues entonces, luego de todo este relajo que pasó en el país y todo, el licenciado Raúl toma noticias de Canal 11 y un día de la nada me llama. Me dice, estoy a cargo de ahora de prensa de Canal 11 y estoy reestructurando todo el personal y todo, y usted tiene pues una muy buena imagen y tiene muy buena voz. Y yo, sí, pero yo no sé cómo. Wow, cero experiencia No en sé, televisión. realmente nada. Ay, Yo a lo más que había llegado era a modelar, porque sí modelé desde muy chiquita. Participé en concursos, nunca le tuve miedo a la cámara, eso sí, era Ajá, de las mira. sueltas para entrevistas y todo eso. Como de las que decían, sí. manden a Samantha. Sí, te lo juro que Eduardo Sabla, yo modelé mucho tiempo qué con Eduardo bello. Sabla y Eduardo era de los que llegaba alguien y ocupaba, tráiganla a Samantha, porque, o sea, no le tenía miedo. La verdad es que, bueno, llego a Canal 11 como una prueba primero y esa prueba se convirtió en 11 años Wow. de una feliz carrera en noticias que me hizo, pues, no solo el generar el conocimiento y la experiencia, sino me dejó grandes amigos, mis Ajá. jefes, que yo, la verdad es que estoy en deuda con ellos porque vieron en mí cosas que tal vez ni siquiera yo había visto y, Qué bello. y que me dio, pues, 11 años que disfruté porque realmente la gente todavía no entiende bien este tema de por qué me fui de las noticias y por qué ahora hago entretenimiento. La verdad es que yo disfruté muchísimo las noticias, pero era un momento de mi vida en el que yo tenía otras prioridades, que era mi familia. Sí. Muy bien. Y yo quería estar con mis hijas porque ya me había tocado con la mayor trabajar muchísimo y perderme muchas cosas de ella. Y pues no quería repetir la historia con mi hija Sí. menor. Entonces, Usted, Samantha, tiene 2 hijas bellas. Gracias. ¿Cuántos Hermosas años tus tienen? hijas. bueno, Valeria tiene 16. Sí, es que no puede ser. No Muy puede grandota ser. ya. Mira, te veo, es que verte a vos y que vos digas que tenés una hija de 16, estoy qué segura que loco. nadie se los cree. Te lo ¿verdad? juro que sí. Soy de las mamás más jóvenes siempre en la clase porque la tuve muy pequeña. Yo Ajá. tenía 18 años. Sí. Y Pero- ella también no parece de 16, parece como de 18, 19. Entonces la gente queda como, ¿qué? No Esta es la puede mamá. ser. Me da risa a veces la cara de la gente cuando ella me dice, mami, y quedan como, Claro. y ya está. Pero Fíjate, bueno. pero eso, qué bonito, porque hay allá afuera, ustedes en sus casas que nos están viendo en su celular, hay muchas mamás jóvenes que tienen que enfrentar ese tipo de cosas. Entonces, qué lindo es saber que vos saliste adelante, que tuviste una carrera exitosa, donde fuiste feliz, cerraste un ciclo, volviendo un poco a lo de cuántos años estuviste y por qué cambiaste. La verdad es que estamos constantemente cambiando, gente. Claro. O sea, nosotros tenemos que experimentar cosas nuevas, vivir cosas nuevas, porque si no se puede convertir en una monotonía. Entonces, el cambio, yo, a mi forma de ver, lo veo muy bien. Me encanta verte donde estás. Fíjate que yo realmente siento que sí, a veces yo la verdad tenía ese reto
ese reto de quitarme la espinita de saber si también lo podía hacer en entretenimiento. Ajá. Ya Y me vaya había que sí lo demostrado estás que lo podía haciendo. hacer en noticias. Sí. Obviamente fue un proceso de años ir aprendiendo, ir mejorando y sé que todavía me queda muchísimo para aprender, pero con el entretenimiento, pues, bueno, se los contaba antes de que empezáramos, es mi personalidad. Lo Sí. que ustedes ven en las mañanas del 5, así soy yo. Sí, Ajá. qué Y tal vez linda. con noticias no combinaba mucho porque obviamente tenía que estar seria por el Claro. respeto a lo que estaba Claro. haciendo. Totalmente Eh, imparcial. Pero todo el ahora en la tiempo. revista yo tengo la oportunidad de mostrarme tal cual como soy, como mamá, como esposa, como amiga. Ajá. Yo soy relajera, a mí me encanta bailar, a mí me encanta cantar. Ajá. Me fascina la alegría, esa es parte de mí y ahora la Podés gente ser está conociendo. vos. Exacto. Samantha, y de tus seguidores, o sea, de la gente que te sigue desde las noticias para acá, que ahora pueden ver la verdadera personalidad esa tuya que te dicen, o sea, están Fíjate como, que mis seguidoras, bueno, yo lo primero que hice fue, cuando di la noticia, obviamente, es de eso, decirles, ya ahora tengo la oportunidad de que ven lo que ustedes ven en redes, ahora lo van a ver también. A ver en la Porque tele, la verdad claro. es que aunque yo estaba en noticias, mi contenido en redes sociales nunca fue dirigido a eso. Siempre Ya. era mi vida, Ujú. mis hijas, mis días buenos, mis días malos, mis retos, mis miedos, siempre. Porque yo sí he tratado de ser como muy transparente y más de pandemia acá. Ajá. Ser mucho más transparente en relación a mi vida, porque Claro. tendemos a veces como figuras públicas y por la presión de la gente también a mostrar esta perfección que no existe. Qué bueno que Exactamente. dijiste eso, porque yo creo que es el momento perfecto para que enlacemos de lo que hoy les vamos a estar hablando. Ustedes, el tema de hoy es Es muy buen buenísimo y yo creo que de los temas más importantes que debemos de tocar, no es exclusivo de las mujeres. Quiero que sepan que este tema va para todo el mundo, pero lo que acabas de decir, Samantha, es una de las razones por las cuales siento que este tema hoy en día, sobre todo en una generación que vive de redes sociales, es muy importante y es el autoestima. Hemos hablado en este podcast nuestro de la autoestima en diferentes ocasiones, pero la orientación a la que le queremos dar hoy es a ese tipo de autoestima que tenés que tener para con vos misma sin que te importe tanto lo que está diciendo la gente todo el tiempo en redes sociales. Cómo manejar lo que la gente dice, porque es todos los días. La gente que está en el ojo público como vos, como nosotras que nos dedicamos a entretener, a estar cada vez que podemos subiendo cosas de nuestra vida. La gente se equivoca constantemente pensando que pueden opinar lo que quieran de nosotras. Sin filtros. Entonces, quiero que hablemos hoy abiertamente de cómo nos ha hecho sentir esos procesos, cómo nos ha hecho sentir los comentarios de la gente y cuáles son esos hábitos que debemos de tratar cotidianamente ustedes, de ir adoptando para poder mejorar, porque puede ser que no te deje de importar lo que la gente piensa de vos de hoy para mañana, pero es un hábito que podés ir tomando poco a poco. ¿Qué piensan ustedes de eso? Totalmente de acuerdo. Mira, yo creo que, bueno, la verdad es que un buen ejemplo es lo que yo estoy viviendo ahora en este cambio, en este ambiente totalmente diferente, donde uno está más expuesto físicamente, Sí. digamos, que cuando yo estaba dando noticias, ¿verdad? Sí. Porque obviamente es importante el contenido que compartís, lo que vos aportés para el programa. Es una meta para nosotros en el programa siempre enseñarle algo a la gente, Sí. pero también no podemos escaparnos de la opinión de los demás. ¿Y qué pasa? En mi caso, que yo trabajo en televisión, la gente tiene todavía esa idea de que si no sos talla cero no puedes trabajar en televisión. Ay, qué cólera. Entonces yo digo, bueno, ¿y lo que yo opino qué? ¿Y lo que Sí. tengo en la cabeza qué? ¿Y lo que le enseño a la gente qué? ¿Y lo que aporto al programa qué? No solamente es mi imagen. Ujú. Independientemente de, también es el hecho de que inseguridades tenemos todos. Todos. Y eso sería la peor mentira decir de que no, yo siento que yo todo lo tengo perfecto. No, Ujú. o sea, eso pasa. Ya sea que el pelo, y la verdad es que lo vemos a diario en las charlas de mujeres, nunca estamos de acuerdo, nunca estamos Así es. conformes. Que si Ustedes tenemos el jamás. pelo colocho, lo queremos liso, que si lo queremos liso, lo queremos colocho, y así Sí. somos de complicadas. Sí. Pero lo que yo creo es que no es lo mismo tal vez sentir algún tipo de inseguridad por algo que la autoestima que tenés. Y eso tiene que ser siempre alto y fuerte. Te lo digo yo que estoy con 2 Barbies, porque Laura y Loren son 2 Barbies. Son Muñecas Barbies, preciosas. son unas Barbies. Son muñecas preciosas,
pero te lo digo que yo no me siento menos que ellas porque no tenga tal vez la cinturita de Laura o el abdomen de Loren, o, Claro. ¿me entendés? No, yo me siento una mujer bella, me siento una mujer bella, lo sé que lo soy, sí, lo lo sos, sé que lo sé, Laia. sí, pero independientemente de mi imagen, yo siento el valor que tengo como persona y como mujer. Wow, Entonces, eso es tan importante, niñas, porque mira, justo hablábamos en uno de los episodios, les dije a ustedes, yo he visto mujeres no gorditas, o sea, no con un par de libras, mujeres gordas, súper seguras de ellas mismas, y hasta yo empiezo a verles un atractivo, yo digo, wow, qué sexy esa mujer, Exacto. porque no es como se ve, es lo que es por dentro, Exacto. están seguras, son chistosas, o sea, con una libertad, yo envidio eso, porque quiero decirles que yo soy víctima de esa debilidad de un ser humano cuando recibe una crítica mala, pero les voy a decir que mi peor crítico soy yo. O sea, yo veo en mí cosas que Sheila a veces me dice, me impresiona con las cosas que vos ves de vos, y estoy hablando de defectos, no lo puedo creer. O sea, ella misma, que es mi hermana, me ama con su vida, pues. Entonces, es bien importante trabajar en lo que vos acabas de decir, es el autoestima, o sea, cómo yo me veo a mí misma, saber el valor que tenemos, como dijiste, yo sé el valor que yo tengo, yo sé lo que yo aporto en mis relaciones, en mi trabajo, profesionalmente. Vos sabés, se nota y lo vivís, o sea, llenar Les quiero el espacio hacer con una esa pregunta. seguridad. Les quiero hacer, ¿qué sienten ustedes que duele más? Lo que te opina alguien que ni te conoce, nunca te ha visto, tal vez solo te está viendo en ese momento, ni siquiera sigue tu vida, sino que se toma como el trabajo y el tiempo de venir a ponerte un comentario así de feo, como qué gorda estás, o pensaba que ya te habías muerto, así nos ponían a nosotras. horrible. Pensábamos que ya se habían no muerto. ¿Cuándo van a entender que usted, que usted ya, etcétera? ¿Qué te duele más? ¿Que alguien te diga, te escriba algo así deliberadamente, o que en algún momento vos llegues a pensar que eso es verdad? No, creo que es peor que vos lo pensés. Es totalmente Siempre, peor. siempre va a ser peor. Sí. Les hago esa pregunta para que reflexionen ustedes también en la casa, todos los que nos están viendo, porque muchas de esas veces que ustedes leen esos comentarios, uno se lo empieza a creer también. Y esos son los esas son las cosas que yo les digo, que vivimos en esta era de tan digital, donde todo el tiempo te hacen creer que querés algo, comprar algo que no necesitas. Todo el tiempo te hacen creer que tenés que verte de una manera que tal vez ni a vos te gusta. ¿Cuántas mujeres hemos visto operadas de las boobs o que se hacen esa operación que se ponen... El BBL. El BBL. Ajá, el Brazilian Y- butt lift. Y ustedes, yo conozco gente que se lo ha hecho y ni siquiera le gustaba desde un principio, pero aún así se lo hacen por presión de Presión donde social. trabajan. Ahí, mira, yo siempre he dicho que lo que vos te quieras hacer con tu cuerpo es tu cuerpo, Claro. hacételo. Claro. Si te quieres hacer operaciones, si te quieres hacer tatuajes, si te quieres cortar un brazo, es tu problema, o sea, es tu cuerpo. Pero que siempre sea porque vos lo querés, no Así por es. lo que la gente opine de vos. O sea, si no tenés nalgas y la gente te dice desnalgada, no por eso te vas a poner nalgas. Exacto. Pero si vos decís, no, si me gustaría tener un poquito más, entonces hacételo, no hay Exacto. problema. Con tal de que vos te sientas bien con vos, pero porque vos querías ese cambio, no porque la gente lo está opinando. Exacto. Esa es la diferencia, creo yo, entre realizarte cambios. Y puede ser tan extremo como una operación, una cirugía plástica, como un cambio de cabello, por Sencillo. ejemplo. Sí. Mira, yo tengo 15 años de no pintarme el pelo. Ok, wow. Lo anduve de todos los colores. Adolescente, blanco, lo anduve rubio, rayitos, chocolate, hasta rojo me lo puse una vez. Y llegó un momento en el que dije, ya no me lo quiero pintar. Ajá. Y hay mucha gente que me ha dicho como, a veces me gusta jugar con la gente como, ay, no sé si cortármelo o pintármelo. Ajá. Y no, que pínteselo, unos rayitos le harían verme a juvenil, que no sé qué. Después digo, no, a mí me No es lo gusta que mi vos querés. pelo negro. Se te Mi ve pelo precioso. natural es creo yo que es algo como bien representativo mío porque Sí. tengo tantos años de andarlo así. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Si yo un día amanezco con, quiero vérmelo rubio y me lo pinto rubio, va a ser porque yo me lo quiero ver Así rubio, es. no porque alguien me dijo, ay, se miraría más bonita si se lo pinta rubio. Por presión social. Exacto. Y una cosa, porque vos has sido víctima de
o sea, te han hecho montajes de fotos, Uf, te sí. han hecho, vos has sido víctima de Esta calumnias. mujer es una survivor Sí, una de guerrera redes sociales. Te voy a decir Sí, te una lo cosa, juro. son una guerrera y son una chingona, porque Sí. la verdad es que las personas que aguantan calumnias, tenemos el valor, Apunté o sea, algo, un apunté temple. esto. ¿Te Ajá. acuerdas que me dijiste? Apuntalo, Sí, apuntar. Ok. sí. Esta dice, la difamación es exactamente igual de mala como que si te hubieran dado un golpe. Es exactamente el mismo tipo De de abuso. abuso. Totalmente. La ¿Y vos difamación. cómo lidiaste más bien con esta situación? Mira, ya van 3 veces que me pasa. No puedes. ¿Qué? Te lo juro, Samantha, no ya van puede 3 ser. veces. No. La primera vez fue una mala edición, gracias a Dios. La verdad es que Se yo no- doy se gracias a Dios supernotaba. porque la gente que lo ha hecho es mala. No estoy llamando a los buenos a que lo hagan, ¿verdad? Pero gracias a Dios han sido malas. El primero fue un fotomontaje de unas historias, unas fotografías que yo había compartido en Snapchat. Ajá. Pero no sé si se acuerdan de ese famoso filtro de Snapchat que era como medio amarillito. Sí. Todo el mundo lo usaba, a mí sí, me sí. encantaba, Sí, yo lo buenísimo, usaba, me buenísimo. encantaba. Bueno, tomaron esa foto, entonces obviamente no había similitud en el tono de En el piel. color, Ah, claro. ok. Entonces no pasó a más, la verdad. En ese momento las redes no eran tan el Ajá, monstruo que son explosivas, ahora. sí. Bueno, eso pasó. Me pasó el mal momento, pero solo no me gustó, me hizo sentir incómoda, pero ahí murió. Hace un par de años, creo yo que ya como unos 4 años tal vez, de repente, no se me olvida a mí, yo andaba en Tela y me manda mi primo un video sexual, o sea, una película porno, porque no era ni siquiera un video casero, era una película porno. Era película Sí, profesional. una mujer ahí con despatarrada y el hombre dándole y todo, ¿verdad? Entonces me dice, mira, me lo acaban de mandar y me dicen que sos vos. Obviamente yo sé que no sos vos, me Ajá. dice. Pero me dijeron que eran vos. A mí me dio risa. Porque jamás me imaginé, que la gente iba a creer realmente que era yo. Era una mujer obviamente muy parecida, un tono de piel canela, pelo negro. Pero miren, andaban unas uñas que yo creo que eran como esto. Y yo decía, Dios mío, yo mejor me corto los dedos antes de estar así, con piedritas y todo eso. Que si les gusta está bien, pero a mí no va. Miren cómo ando mis uñas yo, para que tengan una idea. No paso de echarme colorcito ahí. Entonces, era aquella cosa, el cuerpazo de la mujer que yo decía, Dios mío, ya quisiera yo tener ese cuerpo, ¿me entiendes? Pero bueno, después se volvió un acoso horrible, como ustedes O sea, no que tienen se idea. hizo viral y eso. Viral, no en Honduras. A mí me escribían de República Dominicana y de Panamá, hasta de México. Mentira. Te lo juro que habían páginas de chismes de Dominicana ¿Qué? que publicaban video de presentadora de noticias hondureña No, me y muero. esto. Te lo juro. Me muero. A esa magnitud llegó eso. Wow. Y te lo juro que obviamente estaba incómoda, me sentía aturdida, la verdad es que yo no entendía por qué te van a hacer algo así. O sea, yo nunca he entendido cómo la gente te va a hacer un daño de esa manera solo porque sí, solo por el morbo, solo por la malicia. Pero ¿cómo tenés que estar de mal en tu corazón para Sí, querer generar sí, un daño la así? verdad que sí. Porque la verdad es que si yo hubiera sido la del video, igual nadie tenía el derecho de compartirlo, Sí. de publicarlo, de hacerlo viral. Pero ni siquiera era yo. Ajá. Mira, gracias a Dios por mis amigos que miran porno, yo doy gracias a Dios por ellos. Porque rapidito, te lo juro que doy gracias a Dios por ellos. Porque rapidito encontraron la película real. Es que el video que trascendió por redes y WhatsApp era un pedacito. Un clip. Como que buscaron la posición en la que la mujer se miraba más parecida a mí. Claro. Y ellos rapidito encontraron que era una colombiana que era actriz porno, Sí, se ok. llamaba Galilea Cabana. Nunca en la vida se me va a olvidar ese nombre, te lo juro por Dios. Galilea Cabana, búsquenla y van a ver que está, que no miento. Entonces, pues yo pude como aclarar, todavía hasta el sol de hoy recibo mensajes de gente diciéndome, vi un video tuyo, que yo como... Ay, no puede ser. Pero lo que a mí me quebró, antes de que encontrara quién era realmente la mujer y todo eso, es la malicia de la gente porque empezaron a escribirle a mi hija.
No. a mandarle el video a mi hija, No. que en ese entonces tenía como 12 años. No lo puedo creer. Mira, yo recuerdo, o sea, ese fue lo que a mí ya me quebró. Yo me mantuve firme, fuerte, porque decía, ¿por qué te vas a poner mal? No Sí, sos vos. ajá. Pero ya ahí dije yo, Dios mío, la maldad de la gente, esto ya pasó el límite, pues. ¿Por Sí. qué me están haciendo esto? Yo, Qué locura. ¿qué daño horror. les hice? Si yo no me meto con nadie, yo no ataco a nadie, yo trato de llevarme bien con todo el mundo. Obviamente no soy monedita de oro, nadie lo es, es. pero nunca está en mí generarle un mal a una persona solo porque sí. Pues bueno, con la aclaración, la verdad, bajó. Como les digo, todavía recibo mensajes de vez en cuando, pero bueno. Hace lo puedo poco, a inicios de año, me manda un seguidor y me dice, mire que están estas fotos suyas en Twitter. Y eran fotos que tenían blur en las partes, pero, o sea, era claro que se Ajá. miraba. Y yo, o sea, pues cuando vos sabes que no lo has hecho, Sí. Ajá. Es como- inmediatamente es como, entonces le digo a Carlos, no, esto es que sacaron fotos mías y hicieron otra vez un Photoshop mucho mejor hecho, la verdad, el trabajo era muy bueno. Hay que La mujer no se reconocer, parecía ¿verdad? mucho a mí en el cuerpo desnudo, pero Carlos me dijo, esa no somos, sí, pero no todo el mundo lo sabe. O sea, Sí, Carlos es el esposo de Samantha. sí, Carlos Ya es me mi imagino- gordito. Ya me imagino a Carlos Gran viendo hombre, como, mira. esta Pero no sos vos. mira a qué nivel llega la maldad de la gente. O sea, sacaron las fotos que usaron de mi cara y el lugar donde estaba, las sacaron de historias de hace 1 año y medio. Ay, wow. O sea, eran fotos que yo tenía justo antes de salir embarazada. Mi hija ya va a cumplir 2 años. Ay, wow. Entonces, gracias a Dios, también doy gracias a Dios por el archivo de Instagram, que Ajá. ahora no te borran las historias, Es te quedan en tu maravilloso. archivo. Es cierto. Entonces yo, de acuerdo a la foto, miraba como dónde era y yo, ok, yo me acuerdo que fue más o menos, estuve historia por historia, mira, hasta que pude dar con cada una. Y la que más me dolió fue una que yo grabé de un skincare, que si bien es cierto, yo andaba en toalla, pero estaba con mi bebé en brazos. Ay, Y, o sea, no. usaron Te ese usaron video esa para... ser. Sí, entonces yo dije, Dios mío, realmente la gente no sé qué tiene en su corazón para llegar a ese punto. Sí, porque ¿Entiendes? honestamente no hay necesidad de causar ese daño. Ustedes, o sea, yo entiendo cuando alguien tiene celos, envidia, celos profesionales y duele, porque ese es también algo que uno siente feo cuando alguien que trabajas con alguien lado a lado y se está superando y le está yendo súper bien, es normal sentir eso como, porque yo no, o le dieron una posición, o le dieron tal trabajo, es normal, pero de eso, a sentirte de esta forma, y eso fue un ejemplo, puede ser cualquier otra razón, puede ser, o sea, quiero ser ella, pero tener el corazón para tomarte, ¿cuánto toma eso? Unas 3 horas para editar, y luego el valor No, para guardarlas subir, 1 año. guardarlas 1 año y medio. Desde ese entonces tener muy la maldad de decir, premeditado. voy a guardar esto porque después Lo me va a voy a servir utilizar y después Sí, realmente. agarrar el valor para subirlo a una red social, porque les voy a decir que realmente hacer algo así debería ser hasta ilegal. O sea, Bueno, si te es ilegal. realmente. Y si te agarraran y te meten preso, ¿realmente valió la pena eso que quisiste, ese daño que quisiste hacer? Porque ustedes vivimos en un mundo con leyes divinas y la ley del boomerang existe. Usted puede creer o no puede creer en la ley del boomerang, de eso de lo que vas a dar, lo vas a recibir. Si dañas, te van a dañar. Si deseas el mal, te va a venir el mal. O sea, no importa si uno cree o no cree en eso. A mí me ha Totalmente. pasado. Yo he hecho daño y el daño se me ha regresado en esta vida, en frente de gente que yo he dañado, obviamente no a propósito. Pero digo, no vale la pena. No vale- Totalmente. ¿Cómo solucionaste eso? O sea, cómo sobrellevaste la situación y cómo ayudó tu autoestima Hacerte más a fuerte, ¿sabes? en Como- esa situación? Pues mira, las 2 veces anteriores, bueno, la primera vez no dije nada, la segunda vez solo hice un comentario, o sea, hice una aclaración, pero no era tan directa y tan específica, pero esta tercera vez yo dije, no me voy a quedar callada, porque miren, yo realmente tuve una evolución, más que todo en redes sociales, pero en mi vida personal, después de la pandemia, a mí me sacudió, yo sé que hay muchas personas, pero yo antes de pandemia tenía esta vida que quería mostrar perfección.
que toda la vida estaba feliz, que toda la vida estaba guapa, que toda la vida que no tenía todo problemas. me salía bien, que todo era viajes, que todo era esto, que todo era el otro. Esa necesidad de la gente que es figura pública o que está en redes sociales de mostrar perfección, una perfección que nunca, nunca existe. Nunca. Tienen que estar claros en eso. No, ustedes pueden ver la vida linda, hermosa de una persona y sepan lo que eso no va a ser siempre así o no es siempre así. Entonces, ¿qué dije yo? Bueno, realmente la gente se está muriendo, está sin trabajo, está pasando problemas económicos que yo también estaba viviendo. Entonces dije yo, bueno, la verdad es que hay que hablar como es. Hay que decir lo que es. Me sacudió, me sacó de mi zona de confort, me llevó a tener muchos retos, me hizo crecer muchísimo como persona, ubicarme más que todo en dónde estaba y quién era, que yo dije, no, voy a empezar a mostrar más realidad. Y a mostrar la Samantha que soy y lo que realmente me gusta, aunque tal vez no sea tan perfecto, como la cocina. Empecé a entrar a mostrar, porque a mí me encanta cocinar. Sí, yo he hecho recetas de Samantha. Así es. Por cierto, una hamburguesa que llevaba piña. Sí. Me quedó deli. Buenísima. Sí, me acuerdo que me escribiste. Sí. Me encantó cocinar y era algo así, ni siquiera producido, era tan improvisado de yo haciendo el almuerzo con mis teléfonos, grabando las historias, ¿me entendés? Entonces empecé a motivar a muchas que tal vez no se animaban o no tenían mucha experiencia cocinando, a probar, porque sí, siempre trataba de hacer como recetas fáciles y prácticas, y no soy de las que, ay, sí, tienen que agarrar el queso de cabra de Irlanda y luego llevarlo, procesarlo en Escocia y esto, no. Yo soy de las que, miren, esto lleva pimienta negra, pero como yo no tengo, le voy a echar pimienta de esta, con comino. Así es. Entonces, bueno, empecé a conectar mucho más con la gente y ya no los empecé a ver como seguidores, sino más como familia. Se creó este vínculo con, sobre todo mujeres, que me escribían a diario, que hasta el sol de hoy llevan mi día a día de Rebeca la vez pasada se me olvidó que Rebeca cumplía 18 meses, te lo juro que lo acepto. Wow. Y una seguidora tempranito, felicidades a baby Rebeca por sus 18 meses. Y yo, wow, no lo juro. Familia, al final claro, familia. así es, Qué totalmente. belleza. Y pues cuando pasó esto de estas fotos, pues yo dije, no, yo no voy a esconder esto, no lo voy a esconder, voy a hablarlo, lo voy a aclarar, porque Ese yo fue el live que yo confío, ajá, correcto, yo confío mucho en el cariño de mis seguidores y en el apoyo que tengo por parte de ellos. Entonces decidí hablarlo, hacer este live y les dije, bueno, así como se hace viral cuando alguien lo exponen de una manera negativa, entonces que se haga viral, yo tratando de limpiar mi nombre porque no es justo. Y tuve el apoyo de mis seguidoras que empezaron a compartirlo, igual gente de los medios, de las redes sociales que me apoyaron también, que yo agradezco muchísimo porque hay mucha gente que te dice, ay, no te preocupes si vos sabes que no sos vos, pero yo soy mamá. Exacto. Soy mamá, Ya no es tengo tu dos vida hijas. sola. Sos Ya esposa, todo sos lo, hija, todo lo que vos correcto. haces va a tener una repercusión en tus hijas. Totalmente. O sea, es una... Más ellas que están expuestas, Claro. como con una mamá que trabaja en televisión, con una mamá que tiene una cantidad de seguidores, entonces están expuestas. Entonces, obviamente yo no quiero que mi hija vaya a una reunión y después le digan, tu mamá es la que andaba en el video. Ay, aunque no sea cierto, pues se va a sentir mal, ¿me entendés? Claro. Entonces, obviamente para mí, a mí sí me preocupaba, sí no me gustaba, sí me afectó. Recuerdo, yo lo decía en el live, yo siempre digo como, ¿por qué la gente se graba llorando? ¿Te ha pasado que a veces hay TikToks en TikTok? No vaya, ¿verdad? Que está llorando porque la dejó el novio. Digo, ¿quién tiene el tiempo de decir, ay, voy a llorar, voy a grabarme ahí? No. Exacto. Pero yo haciendo el live me revolvió todo lo que pasé y me puse a llorar. Sí. Pero después dije yo, no, ahí lo voy a dejar Pero es porque que fue es un la lado, realidad. mira, yo que lo vi, fue verte y mira que no te conocía más que te había visto tal vez un par de veces, como te decía, viendo, dando las noticias, pero vi un lado bien humano tuyo, te creí desde el primer segundo, o sea, yo creí en lo que vos estabas diciendo desde el primer segundo y realmente me puse de tu lado, fue una, no sé, una conexión. Sí. Imagínense que estás hablando al teléfono, nadie de verdad te está viendo físicamente, pero la conexión que uno puede lograr tener con todas las personas, y yo desde ese día te empecé a adorar, o sea, yo te miraba diferente, desde ese día yo como no,
ella Sí, me cae bien. Cuando te vimos allá atrás de cámaras, de cuando estaba ya yendo allí al set de las Mañanas del 5, nosotras estamos tan emocionadas que vos eras una de esas personas que iba a estar Ay, allí. Así que bien merecido. Realmente qué bonito el aporte que estás dando en este proyecto también y de verdad que la gente conecta con vos y mira que nosotras no somos mamás, no conectamos todavía en esa, pero entendemos todo claramente y nos encanta el contenido que tenés. Si no la siguen esta mujer, de verdad no se van a arrepentir nunca. Les quiero hacer una pregunta acerca de siempre de cómo uno se expresa en redes sociales y todo. Estábamos antes de entrar al aire, Samantha, hablando un poquito de algo que quiero que volvás a mencionar ahorita, porque siento que es bien importante que la gente sepa. Y ella empezó diciéndome, yo creo que una mujer, o un hombre, cualquiera de los dos, ¿verdad? Pero sobre todo las mujeres que estamos tan expuestas todo el tiempo a la opinión de la gente, que dicen, miren, mire, mamadita, si usted no quiere que le vayan a hacer nada, que la vayan a violar, que la vayan a acosar, no se ponga faldas, no se ponga un short cortito, no se vaya a poner muy escotada. Por favor, repetile a la gente lo que nos estabas comentando. Es que mira, por todo este tema de los ataques, el hate que recibís en redes sociales, los ataques, incluso a lo que yo he sido víctima, esta exposición, esta difamación que me han hecho en las redes, la gente que te dice, incluso hay expertos que te lo dicen, no comparte su vida, no suba contenido, no suba muchas fotografías, o sea, para mí es como que le digas a una muchacha, no, a usted la violaron porque usted andaba una minifalda, o andaba muy que escotada, se da mucho. o andaba en horas sola en un bar. O sea, no, deberíamos poder tener la oportunidad de salir, de usar lo que queramos sin que nadie vaya a vulnerarnos o atacarnos o violarnos solo por eso. Y es lo mismo en las redes sociales. ¿Por qué y con qué derecho la gente tiene pues la oportunidad de atacarte, de difamarte, de hacerte sentir mal solo porque estás compartiendo? Si son tus redes. Exacto. Si no, yo lo que toda la vida no me cabe en la cabeza es, si no te gusta, ¿por qué lo seguís? ¿Por qué lo ves? Exacto. Porque si a mí alguien, y me ha pasado, que tal vez sigo a alguien y esta persona tiene una vibra que no pega conmigo y más bien me estresa o me hace sentir como estas cosas negativas, porque obviamente no vamos a estar de acuerdo siempre. La gente va a decir algo que no nos gusta. ¿Por qué voy a venir yo a escribirle, ay, mira vos esto para hacerla sentir mal? Simplemente si no conecta conmigo, entonces la dejo de seguir. Exacto. O le quito su contenido que no me aparezca en el feed para que ni siquiera se ofenda porque la dejé de seguir, Así digamos. es que yo siento... Es tan sencillo. Exacto. Fíjate que yo he dejado de seguir también a un montón de gente que me produce esa sensación. Porque a veces vos te chocas con una cuenta que te parece atractiva, que te llama la atención, lo empezás a seguir y luego de repente como te empiezan a salir muchas cosas de esa persona, te vas dando cuenta que no tenés los mismos principios, Claro. no te gusta su forma de expresarse, que tal vez vos no decís nada de malas palabras y esa persona solo habla con malas palabras y te sentís como medio ofendido. Simplemente, mira, estás a un botón de sentirte cómodo. Exacto. Entonces no hay que llegar a ese punto de hacer ese ciberbullying, porque también es otra cosa que ustedes estaban hablando ahorita, que una persona que tiene el valor de venir a ponerte una cosa agresiva y estarte haciendo bullying a través de un aparato, también es un criminal. Claro. Es un ciber delincuente. Vos fuiste a una... Ajá, estuvimos en un foro de las Mañanas del 5 y llevamos un experto y estaban hablando de esto. Obviamente el foro iba dirigido en el ciberacoso desde la exposición a las mujeres con contenido sexual y todo esto. Y yo le comentaba a ese experto que para mí es tan culpable la persona que publica o hace público el contenido como el que lo comparte. Sí. O sea, ahí estás vulnerando también la dignidad de una persona al compartirlo. Y no me cabe en la cabeza como una mujer, por ejemplo. O sea, no me cabe en la cabeza que un hombre lo haga, pero mucho menos una mujer. Sí. Porque siempre somos, y la verdad es que no me lo van a negar, las reinas del hate son las mujeres. Son son 100%. las mujeres. Sí. Fíjate que 100%. la primera vez que yo leí un comentario que realmente me afectó, o sea, no en el momento, sino que me quedé pensando mucho en eso y de esta etapa, porque ya les voy a compartir cuándo fue la primera vez que yo sentí que mi autoestima
hizo un switch era muy segura de mí misma y empecé a dudar de quién era por cómo me miraba. Ya les voy a contar esa historia porque fue muy joven, pero esta de ahorita, o sea, la más reciente que les puedo decir, porque después hubo mucho, es cuando entramos a las mañanas del 5, tuvimos mucho hate, pero antes de eso, mucho hate. Estábamos mucho. justo comentándole a Samantha, ahorita les volvemos a eso. Entonces, la primera vez estaba en Miami, yo viví 7 años fuera, 7, 8 años fuera. Y entonces siempre miraba a Ana, Lipstick Fables, la conoce la gente como Lipstick Fables, y somos muy buenas amigas. Y me encanta porque ella es tan chistosa, o sea, es muy divertida, y de hecho en persona no es tan chúcara como se ve sí, es cierto, en redes, es cierto. pero Es tiene cierto, una forma de ser que a mí me gustaba mucho estar con ella porque siempre estaba contenta, y yo había pasado una ruptura amorosa y estaba con un poco de depresión, que al final no era el corazón, me di cuenta que era por mi tiroides. Entonces, a raíz de mi de hipotiroidismo, había subido de peso, ¿verdad? Esto lo he dicho varias veces, pero en este tiempo que estaba con Ana hace redes sociales, es su trabajo, entonces siempre que nos mirábamos decía, hagamos un TikTok, hagamos una historia, subamos un video, y ella en el segundo saca la historia. Entonces recuerdo que hicimos un video donde, ay, perdón, ustedes. Entonces puso así el celular en el carro, y era como dos amigas peleando por algo, como que una no dejaba hablar a la otra, no me acuerdo. El punto es que yo salí por primera vez en sus redes sociales, y yo por gavía, o sea, porque dale, a mí no me importa, pero ya tenía muchos años de estar fuera del ojo público, y la última vez que me habían visto en televisión o cantando algo era 40 libras más delgada de lo que ahora era. Entonces saca ella el video, no tienen idea, o sea, era como, ¿y esa cerda quién es? Ay, no, qué horrible. Yo pensaba que estaba muerta, es una de las gemelas, no parece ella, qué desfigurada está. Miren, pero era tanta gente, porque claro, la comunidad de Ana es bien grande, la comunidad hondureña que la sigue, entonces muchas de esas personas recordaban quién era, pero como no me reconocían, no hacían la conexión, y yo me sentí tan mal, y en el momento yo le dije a Ana, no te preocupes, está bien, o sea, no lo voy a leer, pero sí los leía, y ella se puso a pelear con esa gente, o sea, empezó a bloquear gente, empezó a pelear por mí, a decir, ¿cómo es posible? ¿Cómo se les ocurre? Ella no se va a poner enfrente de la televisión a decir, ay, sí, yo sé, es que me dio hipotiroidismo hace tantos años. ¿Cuánta gente le tengo que explicar que me dio fucking hipotiroidismo, que subí 40 libras, y ahora ustedes me están haciendo odiarme más de lo que ya me odio porque subí 40 libras? O sea, ¿ustedes creen que yo quería eso? ¿Quién quiere? ¿Me Eso te llevó a una depresión a deprimirte por un tiempo heavy, y feo, no quería salir en nada, Samantha, o sea, en nada. Yo pensé, o sea, ahí es donde les digo que es bien difícil a veces, porque ustedes no saben las batallas que está pasando a la otra persona, exacto. y se ponen así a hacer ese tipo de comentarios que son tan destructivos, y encima si a la persona que ustedes están atacando no lo ha dicho, pero está pasando por un problema emocional, o ya sea de ansiedad o de depresión, créanme, no se lleven en la conciencia la culpa de ser ustedes los responsables que le pase algo a esa persona. En mi caso nunca me sentí suicida. Sentí que I was done con la vida. O sea, yo sí llegué a sentir en mi depresión, llegué a sentir como, saben que ya está. O sea, estoy bien, I'm good, God, yo me puedo ir. Pero nunca fueron pensamientos suicidas, gracias a Dios. Pero hay muchas personas que lo pasan, y esas cosas me empujaban a sentirme peor, Entonces, me cubrí, Pero te voy a dar un tip, a las dos y a los que nos van a ver en mi podcast. Yo lo uso mucho. Cuando a mí alguien me escribe, bueno, hace poco me escribió alguien, yo tenía el preguntas y respuestas de Instagram, y alguien me puso, porque no sé si lo vieron, pero yo lo hice público, me escribió, yo le dije, ¿me quieres preguntar algo? Ella me puso, preguntarte nada, pero estás fea, no, estás gorda y tu bebé es fea. Entonces a cualquier mamá, claro, ¿me entendés?
Pero yo dije, Agárrame la por y te lo leona. juro que esto es algo que yo siempre digo y que les sirva a todo mundo. Cuando ustedes reciban un mensaje tan feo de alguien tratándolos de hacer sentir mal, solo piensen en esa persona. Si esa persona necesita hacer un comentario dañino para sentirse bien, quiere decir que está súper mal por dentro. Y súper mal por dentro me refiero a frustraciones graves, a problemas de autoestima, a odio en su corazón, recelo. O sea, imagínate todo lo mal que tiene que estar pasando esa persona para necesitar hacer daño a través de las redes sociales. Porque eso es canalizar tu negatividad, tu frustración, lo mal que te sentís con vos mismo. Porque te lo digo, yo no tengo una vida perfecta, estoy lejos de tener una vida perfecta, pero me considero una mujer feliz, bendecida. Tengo una familia hermosa, unas hijas preciosas, estoy llena de salud, un hombre que amo y que todos los días me demuestra que me ama. Entonces yo siento que obviamente tal vez hay cositas que me faltan, pero soy millonaria. Entonces, ¿cómo voy a yo tratar de querer sentir mal a alguien? O sea, no me cabe. Yo puedo ver tal vez algo en las redes de alguien que no me guste, que no me parezca, que sienta que es incorrecto o que no le queda bien, porque todos opinamos. Sí. Pero no voy a venir yo a decirle, mira, te queda horrible, te ves como vaca, pareces ballena. O sea, no, pues. Entonces, ¿qué pasa? Deja de afectarte y empezás a tener lástima por esa persona. Porque vos decís, puchica, pobrecita. O sea, pobrecita esta persona. Qué mala de estar. Cómo quisiera que estuviera tan bien como yo me siento para poder sentirse bien y no tener la necesidad de hacer este daño, de hacer crecer esta negatividad en el mundo. Porque eso es lo que pasa. Tenemos un mundo frustrado, un mundo triste, deprimido, un mundo negativo, un mundo cargado de traumas, de problemas, de frustraciones. ¿Y qué pasa? Llegó este monstruo de las redes sociales dándole la oportunidad de canalizarlo sin que tengas a la persona enfrente para no generar un problema. Exacto. Porque obviamente si vos venís y le decís a alguien, pareces vaca, estás propensa a que te vayan a pegar tu macanazo, te manden a comer, ya sabes qué. Exacto. Pero ¿qué pasa? Con las redes sociales es fácil, creas un perfil falso. Por eso a mí cuando me escriben de un perfil falso digo yo, no tiene ni siquiera, no vale ni siquiera la pena que gaste mis dedos contestándole a alguien que no tiene el valor de mostrar ni siquiera quién es. Entonces, fíjate que en casos como esto, ¿verdad? Que yo me vi afectada con estos comentarios, yo creo que ahí es donde el autoestima viene a jugar un papel sumamente importante, porque si yo no hubiera creído eso de mí misma, no me hubiera afectado. Pero yo estaba viendo en mí lo mismo que esas personas estaban viendo. O sea, yo realmente me sentía la cerda que ellos dijeron que yo era. Entonces creo que ahí es donde la autoestima tiene que fortalecerse y uno tiene que buscar dentro de uno, encontrarse pues y decir, estos son mis valores, en esto es en lo que yo soy buena, para no dejarse llevar por estas cosas que al final no son tan importantes, porque aunque sí es importante tener una vida saludable, no es importante la talla que sos. Es 100%. Mira, a mí me pasa mucho ahora que estoy en las mañanas del 5, porque, bueno, ya lo habíamos hablado de yo no me siento menos, ni de Loren, ni de Laura, ni de nadie que llegue al programa, pero siempre están estos comentarios que tal vez no se dan en mis redes, pero estoy en las redes del programa, de que, ay, no, a ella la miro. Uno es, ella está para noticias. Obviamente a la gente le tiene tanto miedo al cambio. Yo no sé por qué son tan temerosos al cambio. Entonces, aunque me ven disfrutarlo, que yo creo que al final eso es lo importante, que estés feliz donde estás. Pero también el hecho de que la gente no falla con, ay, no, debería de estar... Hoy alguien me escribió porque yo tengo un emprendimiento, ¿verdad? Con mi esposo. El Chanchito. Pueden encontrarnos en Teus Food Truckers, aprovechando la publicidad. Sí, no, es más, vamos a hablar de eso en un ratito, porque yo quiero conocer, y a mí me encantó cuando me di cuenta de este emprendimiento, así que ya vamos a hablar de eso bien. Les voy a mandar para que lo coman aquí en el podcast. ¡Eso!
Entonces, yo paso subiendo, obviamente, contenido del negocio, porque obviamente, pues, Claro. Sí, es sería tu tonto no negocio. hacerlo. Claro. Alguien me puso, demasiado chinchito está comiendo, ya se está engordando. Entonces, mira, yo le digo, pero también me ve feliz, ¿verdad? Correcto. Me ve más feliz. Todos necesitamos a una Samantha en nuestra vida. Entonces me buena dice, sí, contestación. pero es que es malo tanto cerdo. Sí, pero es más malo el res. Le cuesta más digerirlo en el estómago, le digo. Pero yo creo que es más importante que usted me vea feliz. ¿Verdad que me ve más feliz? Sí, bueno, al final Muy bien terminas contestado. cambiando la respuesta porque empiezan con un comentario negativo y lo terminan ablandando porque se ven en la situación es, sí. incómoda de esta persona no la estoy afectando, sino que me está Sí. parando ahí el 100%. comentario. ¿Y qué pasa? Yo creo que la gente tiene que entender que la perfección no solo está en una talla 0, en una persona con un cutis perfecto, con un cabello perfecto. O sea, no. Yo creo que vean en mí no una persona perfecta, sino una mujer real como Marta, como Clara, como Juana, como María, como todas las que me Así miran, es. que tienen, se cansan, porque pues pasamos de corre todo el día, tenemos 1000 cosas que hacer, tenemos hijos también que nos agotan, tenemos esposos que a veces los amamos y a veces no los queremos ni ver. Entonces, eso es algo tan real, tan normal, Sí. pero lo físico también, y es algo que la gente no entiende No. y tiene que entender. Nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho a opinar sobre el aspecto de los demás. Ujú. Y señores, no 100%. lo hagan. O sea, amigos, amigas, ¿cómo es? Todos, Todas, todas, todes. todes. No lo hagan. Si ustedes le ven, ya lo hemos dicho antes, si ustedes le ven un barro a una persona aquí, no le digan, ay, ¿qué te pasó? Obviamente es un barro. O sea, Y les apuesto, pero les juro que seguro tiene un espejo y ya se lo vio. Exacto. Y no necesita que se lo recuerden. Yo Si no te- tiene sí. pelo, no se Mira, ve todos los días. Hablando Sí está- de eso, yo 2 veces he hecho esto, usted. 2 veces en mi vida nada más, porque no me gusta lo que estamos hablando, como decirle a alguien una cosa fea, mala, pero miren, una vez en redes sociales, les voy a decir las dos, son rápidas. Una, en las redes sociales me pusieron como, pero usted ya está vieja, ¿va? Así. Ok. Entonces vengo yo me meto al perfil, un hombre, y yo le puse como, sí, yo creo que somos contemporáneos, vos te ves un par de años mayor que yo, ¿verdad? ¿Vos tenés cuántos? Así. Y me contestó, no, eran como 10 años menos que yo, no te creo. Pero así ustedes lo ataqué por ahí porque realmente se veía mayor, la Sí, verdad. se miraba mayor. Sí. Y luego otra vez era un amigo, ustedes, que siempre, siempre he sabido que es un poco imprudente. Y cuando aumenté de peso sabía que cuando lo mirara me iba a decir que estaba gorda gorda. estás. Ajá, que gorda estás. Entonces yo, en ese momento, esa me salió automática, no la preparé. Pero cuando me dijo como, oíme, qué gorda estás, y yo le dije, fíjate que eso te va a decir que qué calvo te veo. Y es cierto, había perdido bastante pelo. Es algo que yo nunca hubiera hecho, pero es que Claro, qué qué harta cólera. ustedes, qué Te lo juro hueva. que sí. No sean imprudentes. O sea, nadie ¿Y les sabes está qué pasa? preguntando. Eso de los comentarios se da mucho en redes sociales, pero se da también en la familia. Ah, Y sí. es triste, pero realmente eso también influye muchísimo en el autoestima de las personas. Porque nunca falta la tía que te dice, ay, no, y esa gordita, está embarazada, o está gordita, o se ha Ay, ¿qué? engordado mucho. O sea, si uno se ve, uno se mide la ropa y ropa que no le queda. O sea, no Se es ha que dejado uno está en engordar, una fantasía. ¿Cómo se ha dejado Se ha, engordar? se ha desmejorado, ¿verdad? La miro bien desmejorada. Claro, no falla. La tía. O el primo, ¿verdad? El primo, ¡mae, qué gorda estamos! O sea, ¿qué? ¿Cómo te dejaste ir? Sí. O sea, qué horrible. No, pero no fregues, cuídate, te va a dejar tu marido, cosas así, Ay, o sea, sí. no, pues esas cosas no se dicen, no importa la confianza que se tenga, igual van a hacer sentir mal a la persona Exacto. y en nada, no va a aportar absolutamente nada productivo a la vida de la persona a la que se la están diciendo y yo creo que esa es una meta que uno tiene que tener como ser humano, Meta siempre total. hablar de las personas buscando que sea algo productivo, pero decirle que está gorda no le va a ayudar Ajá. en nada. En nada. absolutamente Ni a esa nada. persona ni a ustedes tampoco. A Claro. uno tampoco le ayuda a decir ese tipo de cosas. Exacto. Fíjate que yo sí siento que, bueno,
toda la vida vamos a recibir eso. Ya esta era digital de redes sociales llegó para quedarse. Eso no va a cambiar, Sí. ustedes. Eso ya llegó y ahí se va a quedar. Y es mejor que vayamos mejor aprendiendo a cómo lidiar con esas cosas en nuestra vida. Por dentro. Por Por dentro. eso es tan importante el tema, el autoestima. Yo tengo que trabajar en mi autoestima, Samantha. O sea, yo no he logrado, y fíjate que quiero autoanalizar cada parte de mi vida para ver si encuentro a dónde fue El que quiebre. empezó el quiebre, a dónde empezó eso de no creer en mí, porque yo recuerdo que chiquitas, mi mamá nos grababa, que hay gente de ustedes que no va a saber lo que es un Betamax, pero para que lo sepan, está antes de los VHS y es lo que había cuando éramos chiquitas. Entonces Sí, nosotras es verdad. de 5 o 6 años ya estábamos en la tele, abríamos teletones, abríamos por los programas de Televicentro, o sea, mi mamá siempre nos tuvo en cosas de espectáculo, entonces allí nos iban grabando. Yo recuerdo que hasta tipo 12, 13, hasta los 14 años, cuando terminábamos la presentación, porque usualmente eran programas que salían en vivo y nos lo grababan, yo quería llegar aquí a la casa para poderlos poner y ver y verme, y me encantaba. Yo nunca pensé que gorda me veo, ay no, que fea Es me cierto. veo, que feo se me ve el pelo. Yo siempre quería verme y lo repetía porque amaba lo que había hecho. Cuando cumplimos como 15, 14, no, un poquito más, como 16 creo que fue, nosotras empezamos a tener una carrera solas, porque hubo un tiempo que cantamos en una banda, otro tiempo que éramos solo con Cristabel así tocando guitarra, pero cuando ya fuimos solistas, recuerdo que fuimos al San Miguel, si no me equivoco, algo de escuelas, no sé si fue el San Miguel u otra escuela, pero salimos, estaba Miguel Caballero cubriendo las noticias, o sea, cubriendo el evento, perdón, y al día siguiente salió en el periódico la nota, pero la nota de Miguel fue que a quien vimos bien gorditas fue a las gemelas Sherry y Sheila. Yo creo que nunca se lo he dicho a Miguel y yo lo amo, lo adoro. Pero esa es la primera vez que yo recuerdo haberme sentido tan insegura de mí, y a partir de ese momento cambié lo que me ponía, ya no me quería ver. No me quería ver a mí misma. Y fíjate que nunca se lo he comentado y nunca lo he comentado, pero allí empezó Pero con un ahora, poco para esa ser inseguridad, honestas, ¿sabes? sí estábamos gorditas. Ajá, o sea, sí. siendo Sí, sí honestas, está. estábamos en una edad complicada de adolescencia. No, y era una transición en el que la belleza se estaba encasillando en eso, en que Sí. si eras cantante, si eras modelo, tenías que ser súper flaca. Sí. Y esa es la Sí. vieja escuela, ustedes. La vieja escuela exige que físicamente te veas perfecta. Esa es la vieja escuela. Hoy en día, o sea, toda esta nueva generación de artistas no les importa. De hecho, la canción que cantamos al principio de Lizzo, se dice Lizzo, Sí, ¿verdad? Lizzo. De Lizzo, el mensaje que ella... ¿Te gusta esa artista, Samantha? Es En tan buenísimo, linda. claro, y El mensaje de ella, lo que ella representa, de lo que habla, completamente tiene coherencia con todo lo que ella hace, ¿me entendés? Ya un tipo de artista como ella que ha ganado tantos premios, y la apariencia física Sí. es lo de menos, el talento de esa mujer le sobra, o sea, le sale por todos lados. Y cuánta gente ahora vemos que la apariencia física viene siendo, o sea, nada que ver, pero Sherry y yo de alguna manera tenemos integrado todavía ese chip, o sea, Nacho toda la vida está tratando de pelearnos ese tema, o sea, como dejen de ser tan conscientes de cómo Fíjate se que ven. ese punto también es algo muy importante, y aquí aprovecho para públicamente darle gracias a mi marido. Ay, Porque sí. mira, yo puedo estar pesando 300 libras o sentirme la mujer más fea del mundo, y te lo juro que no hay día que pase desde que estamos juntos que él no me diga qué bella te ves. Ah. Mira, yo acababa de parir y yo me sentía como un costal de papas sin forma, porque así me sentía. Las que hemos tenido bebés saben que ese es un proceso también muy difícil, Sí. porque uno está como tratando de adaptarse a este cuerpo Sí. que está cambiando. y estás inflamada, Horrible, la sí. panza, que Sí. bueno, en una cosa yo me sentía súper rara, y yo pasaba tal vez sin ropa, o estaba con la niña, y él me quedaba viendo con aquellos ojos de amor y me decía, amor, qué linda te ves. Y yo Por le decía, Carlos. Salud, Salud por Carlos. Se lo que juro que eres como marido. después de Carlos. mis hijas, ese es el mejor regalo que tengo de la vida. Es un Qué hombre gran maravilloso, y yo sé que también él ha ayudado a fortalecer
esa seguridad que yo tengo ahora. Que tal vez no me veo tan delgada como me miraba antes de conocerlo, pero ahora yo me siento mucho más segura de la mujer que soy y del valor que tengo gracias a él. No porque esté con él, sino que él ha también ayudado en esta transición de la mujer que yo soy ahora. Que tengo más valor porque soy una mamá, porque soy una esposa entregada. Exacto. Entonces, sí, realmente eso tiene mucho que ver. El círculo, en mi caso, es mi marido, pero también los amigos, la familia, nuestros padres, porque a veces ese bullying, porque es un bullying, ese bullying se da por parte de nuestros padres inconscientemente. Sí. Totalmente. Inconscientemente. O sea, a veces pues, podemos recibir un comentario de, ay, no, pero te miras muy gordita, o en la tele te mirabas cachetona, y, ¿me entendés? Cosas así. Y esas cosas tal vez las dicen con el afán de ayudarte, pero no ayudan en absolutamente nada. Entonces, si ustedes le quieren ayudar a sus hijos a bajar de peso, empiecen ustedes en la cocina. Claro. O sea, ¿por qué van a pedir pizza o por qué van a hacer comida que no es sana? Exacto. Y luego decirle, ¿por qué te comiste? Exacto. O sea, no pueden hacer eso. Ahí no, y mira, en ustedes. mi caso yo tengo una adolescente que pues mi hija es bella. Bella, obviamente bella. Los padres toda la vida miramos bellas. Tu hija es linda. Tu hija es bella. bella. Mi hija es Bella, linda, tiene un cuerpazo, esa súper alta. Ella, yo le digo que perfectamente podría ser modelo, Sí. pero a ella no le gusta. Entonces, mira. yo respeto lo que a ella le gusta. Yo lo que quiero es verla feliz. Claro. Pero eso sí es una meta para mí. Que ella entienda que su belleza no es solo lo físico, porque no va a estar siempre. 100%. O sea, la adolescencia, uno es más fácil que estar delgado y todo, y después las cosas pueden cambiar, pero no importa. Lo más lindo que puede tener ella es su valor como persona, lo buena persona que sea. Fíjate que eso es algo que también yo he aprendido a identificar más en la gente, ver la belleza interior. Sí. Porque suena trillado, todo el mundo lo dice, ay, sí, pero no, realmente cuando una persona es buena, brilla. Sí. Es cierto. Yo no sé si Exacto. ustedes yo lo veo ahora, yo veo, 100%. brilla, la gente buena brilla, tiene ese aura que te ilumina Y y, te da que te da, paz. exacto, Sí. te da paz, te da buena vibra, es increíble, y eso es un tesoro que no cualquiera te lo va a dar, ni una carrera, ni el físico, o sea, puede ser la mujer más linda del mundo, pero si tenés esta cosa fea, no lo vas a transmitir bien, ¿me entendés? Y a Entonces, nadie le gusta estar con gente que está así todo el tiempo, ¿verdad? Así Es tan agradable estar con personas que te transmiten paz, que te alejan por un rato de a veces las realidades de uno son difíciles, ustedes, o sea, como problemas de salud de tu familia o problemas con tu pareja o problemas así entre hermanos, o sea, hay un sinnúmero de cosas, Claro. ¿verdad? Económicas, etcétera. Y qué lindo estar rodeado de, aunque haya problemas, tener paz. Como vos dijiste hace un instante, estabas diciendo algo como, yo estoy lejos de ser perfecta, pero soy tan feliz. sí, Y exacto. porque quiero que ustedes entiendan eso, yo creo que eso es bien importante, de muchas cosas que hemos dicho, de las más importantes. No es necesario que tu vida sea perfecta para que estés feliz, Exacto. porque la felicidad no viene de un lugar de perfección. Totalmente. Viene de cómo la perspectiva que vos le das a las cosas, que te rodean, las circunstancias que se te presentan. Y lo que te decía vos mismo, hay que practicar mucho con las cosas que uno se dice a uno mismo, y es un buen ejercicio. Eso yo creo que vendría siendo uno de los tips que les podemos dar, porque yo lo hago, también leo, tengo un par de libros que cuando ya me estoy sintiendo como débil, entonces agarro todas las herramientas que Que en también el camino he normal, encontrado. está bien no castigarse por recaer. Sí, Porque uno se claro. castiga como otra vez estoy con la misma mierda. Ajá. No, ustedes no se Sí, es castiguen. Como me siento un poquito débil, Ajá. voy y leo. Además Exacto. de que tenemos que tomar en cuenta también que nosotras como mujeres, sobre todo, somos muy hormonales. Sí. Hay días en los que yo no me siento bonita. Sí. Sí. Que lo que me ponga, ay, no me gusta, cómo me queda, no me gusta. Y hay días en los que, Dios mío, me siento como la Miss Universo. Pero eso también tiene que ver mucho con nuestras hormonas, con nuestro cuerpo, Sí. con cómo procesamos las cosas. O sea, las mujeres somos un enigma grandísimo Sí. y tenemos que entenderlo y aceptarlo también. Así es. No es, como les decía, y lo mencionaba vos, yo soy feliz. No es que todos los días ando de súper buen humor. No. Hay días en los que yo siento que no puedo, que estoy cansada, que quiero estar acostada, pero es una cosa que yo sé que el día siguiente, esa es la ventaja de los días.
Solo Así duran es. 24 horas. Y al día siguiente es un día Es un completamente comienzo, diferente. es un nuevo comienzo. Todos tenemos malos días, ustedes, pero es importante, por ejemplo, hablarse bien. Si uno cambia la forma en la que uno se habla a uno mismo, puede cambiar tu autoconcepto y cómo ves tu imagen, cómo autocriticas tu propia imagen y puedes empezar a ser una persona diferente porque te lo estás proponiendo, porque vos querés que realmente es con uno mismo, no es por los demás, no lo hagan por lo que nadie les diga, es por uno, porque esto es lo que yo me digo a mí misma, o sea, yo acabo de decir, yo necesito mucha ayuda en eso, pero la ayuda solo me la puedo dar yo, entonces hago estas pequeñas cosas que me ayudan, me veo y trato de verme las cosas que sí me gustan de mí y enfocarme en las cosas que sí me gustan de mí y ver, por ejemplo, yo me considero muy talentosa. O sea, considero que Claro. tengo no uno, sino muchos talentos. Entonces, a veces cuando me estoy sintiendo mal, pienso en todas las cosas que sí hago bien, ¿sabes? Como Exacto. en esto yo soy buena. No, y sabes algo que creo, hoy justamente, creo que Dios me lo puso hoy en el programa para que lo viniera a replicar acá. El psicólogo que estaba entrevistando me dijo algo muy importante. Si ustedes están comiendo frijoles y se empiezan a sentir mal del estómago, ¿qué hacen? Dejan de Paramos comer. de comer frijoles. Eso mismo hacemos con nuestra mente. Si algo nos está haciendo daño, entonces paremos, alejémonos de eso. Obviamente él estaba hablando de las noticias negativas que te sí. generan estrés, pero aplica en todo. Yo Si soy estás así. con una persona que te hace daño, aléjate de ella. Si estás con un grupo de amigos que te están generando una mala vibra o te hacen daño emocionalmente, aléjate de ellos. Así de sencillo. Aprendamos a tratar nuestra cabeza como tratamos nuestro estómago y alejémonos de las cosas que nos hacen daño. Y otra cosa también era lo que decías, reconocer todas tus virtudes y empoderarte de ellas, porque no en todo vas a ser buena. O sea, hay cosas que no te van a salir bien, pero hay cosas que sí. Y ahí va de acuerdo también la disciplina. Sí. Porque Dios nos da dones, pero también tenemos que poner de nuestra parte para pulirlos. 100%. Eso Fíjate es que importante. hablando de eso, en cosas que yo veo de mí que me gustan, vaya, por poner un ejemplo, yo tenía un grupo de amigas que todas, bueno, como estuve en clases de actuación y todo, todas mis amigas, Samantha, son guapísimas, de verdad guapas, o sea, ya en niveles modelos y así. Entonces, yo cuando salía, yo me sentía un poco insegura porque tal vez yo no tenía esa cinturita o esos boobs o las nalgas de mis amigas, pero yo, fíjate, yo sabía que con cualquier grupo de personas que saliéramos iban a terminar platicando conmigo y no con ellas, porque no todas, obviamente, y estoy hablando en diferentes momentos de mi vida, o sea, Claro. en la adolescencia, pero yo siempre he sabido que tengo buen tema de conversación, que soy buena para platicar, entonces tal vez las personas que me rodeaban no tenían eso, o sea, era muy buena en eso, soy muy buena, hasta el día de hoy creo que puedo contar, te puedo entretener contándote historias o contestando a tu conversación, no hago sentir mal a nadie, o sea, todas las personas son interesantes, tienen algo interesante. Y vos puedes ver eso en ellos, y eso es un gran don, y busco eso, definitivamente. y hay muchas personas que no les interesa, o sea, es como, ay, no, qué hueva, con él no quiero hablar y así, pero yo no soy así, o sea, cualquier persona, me gusta enaltecer algo que tengan. Sí. Fíjense que yo les quiero dar otro consejo más. Digamos, hay cosas que podemos elegir y que podemos escoger, como alejarte de amigos o de malas compañías, podemos escogerlo. Pero ¿qué pasa si ustedes están en una situación donde tal vez su papá o su mamá son las que les dicen constantemente este tipo de bullying como deja de comer eso o por qué te estás poniendo eso o por qué no sé qué? Yo les aconsejo que de una forma educada, porque la comunicación es clave en todo. Sí. En todo en la vida, comunicación es como una de esos pilares. Así es. Hablen con ellos y díganles de una forma muy educada, como, mami, le quiero comentar algo. No sé si usted se ha dado cuenta, pero cada vez que usted me dice eso, me lastima. Cada vez que usted me dice eso, no me ayuda. Me hace dudar de quién soy, me hace dudar de lo que siento, de lo que pienso. ¿Me puede ayudar mejor de otra manera?
me podría, en vez de decir no coma más esto, me podría preparar algo que sí cree que puedo comer. Sí. O ese tipo de conversaciones ustedes son muy poderosas. Entonces, sí, mi consejo sería que si no está en sus manos, porque tal vez hay mucha cercanía, tal vez viene de su esposo, claro, tal vez viene hasta de su hijo, si usted ya es una mujer mayor o un hombre mayor y es su hija o su hijo quienes les dicen cosas así, hablen con ellos, porque todos... Si son padres, es el deber de ustedes educarlos, enseñarles cómo. Y si son hijos, sus papás no son perfectos. Sus hermanos no son perfectos. Tengan esa conversación como nosotras nos decimos, mana. Decirle, mana, siento que cuando me decís eso, de esa manera me lastima. Y nosotras nos hablamos así, la verdad. Entonces, así tiene que ser. Sí. Si hay comunicación, ustedes, esa es la clave de todo, los va a llevar lejísimos en su vida. Fíjate, tienen el control. Desgraciadamente, llegamos no, espérate. No se va. No se va. Espérate, no, ya terminó. No. Ay, no, yo quiero seguir. Tengo tanto por decir. Sí, pero tenemos como 5 minutos y en este rato te quiero preguntar 2 cosas. Bueno, te voy a después de esta pregunta hablamos del chanchito porque me interesa mucho. Pero la última pregunta del tema que te quiero hacer es, como vos sos mamá y tenés 2 hijas bellas, pero quería preguntarte si ellas en algún momento te han dado alguna muestra de inseguridad y cómo has corregido eso, cómo les has ayudado, vaya. Fíjate que estamos conectadas porque justo era lo que quería decir cuando estabas mencionando lo de los padres. Primero quiero dirigirme a los que son padres, papás o mamás. Tenemos la responsabilidad de demostrarles el valor a nuestros hijos por lo que son, no por cómo se ven. Y lo que nosotros hagamos con ellos se va a replicar en ellos y sus hijos. Así que tenemos que darnos cuenta de la gran responsabilidad que tenemos para que ellos tengan una autoestima fuerte. Obviamente sí, yo creo que mi hija, la mayor, porque la chiquita está muy chiquita, en algún momento sí se ha sentido insegura, pero creo que nunca falta, y ojalá nunca falte, mi interés por demostrarle lo valiosa que es. Porque vale oro, es una niña maravillosa y cualquiera que esté cerca de ella tiene la fortuna de poder disfrutar de su compañía, de lo madura que es. Yo siempre he dicho, ser su mamá ha sido la cosa más fácil del mundo porque es una buena niña y la chiquita me salió terremoto, pero también vamos a eso, o sea, yo la veo bella, pero Rebeca también tiene un ángel, ella tiene desde chiquita, no es nada penosa y donde va cautiva a todo mundo. Y yo le digo a Carlos, yo solo le pido a Dios que me permita darle esa felicidad para siempre, o sea, que siga siendo esa niña feliz. Y yo eso quiero para mis hijas, ya sea que estén gorditas, que estén delgadas, que sean altas, que sean bajitas, que sean felices. Y esa felicidad va a depender mucho de la seguridad que tengan sobre ellas. Y obviamente ahí cae mi responsabilidad también, de entender que yo estoy formando el carácter que van a tener cuando ya sean adultas. Y eso es algo que tenemos que entender. No sean esos papás, porque ya lo he visto y me estorba, que tal vez es una niña de 6 años y no, ya no sigas comiendo, que ya está muy gorda. O no, es que la tengo a dieta. Dejen que los niños sean niños y si quieren que coman saludable, entonces enséñenles desde pequeños a comer saludable. Así es. Pero no los torturen, no los acomplejen. No hay cosa más horrible que un niño acomplejado. Que crezcan en la felicidad de su niñez sin estarse preocupando si tiene libras de más o tiene libras de menos. Qué bonito. Y se hace líder, por ejemplo, si usted como mamá no le gusta cómo su hijo o hija está comiendo, empiece por usted. Cocine usted primero, Linda, y después. Entonces, ahora contanos, porfis, esto me interesa mucho, contanos de tu emprendimiento, o sea, ¿cómo empieza la idea del chanchito? ¿Cómo llegan a abrir esto? Y después nos das todos los detalles. Mira, voy a tratar de resumirlo rapidito. No, dale, tomate tu tiempo. El chanchito nace en pandemia realmente, nació en pandemia cuando yo estaba embarazada de Rebeca. Mi mamá cocina delicioso. Y hace unos chicharrones espectaculares. Y yo estaba haciendo, Carlos había empezado a vender, estaba trabajando en casa, entonces no estaba haciendo nada. Y él como, voy a empezar a vender comida. Carlos es súper emprendedor, él tiene estas ideas y todo. Y yo a veces soy un poquito temerosa, pero él es aventado. Entonces por eso siento yo que hacemos el clic perfecto. Sí.
Entonces me dice, él le encanta, ama mi sopa de frijoles, que la verdad, modestia aparte, es muy buena. Entonces dije yo, bueno, voy a hacer la chicharra, el chicharrón para la sopa de frijoles. Ay, qué rico. Resulta que a todo el mundo le encantó la sopa, pero quedaron encantados con los dichosos chicharrones. Entonces de ahí empezó la idea de empezar a hacer chicharrones. Pero ¿qué pasa? Tenía que hacerlo yo porque no le quedaban igual a la persona que habíamos contratado. Te lo juro Era que yo no tu entiendo mano. porque yo estaba ahí encima y no le quedaban igual y la gente lo notaba. Wow. Pero llegó un punto, yo tuve un embarazo bien complicado con Rebeca, que ya la doctora me dijo, no más, ya no se puede. Y obviamente pusimos de primero nuestra bebé. Entonces dejamos atrás el chanchito. Seguimos, ya volvimos yo tuve a Rebeca, volví a trabajar y todo eso. Un día vengo yo y encuentro una receta de un pork belly en air fryer. Y digo yo, voy a hacerla, voy a probar. Me pongo a hacerla y me quedó espantosa. Ay, no te creo, horrible. Horrible, me quedó horrible. Bueno, una cosa que ni forma le hallabas a eso. Y yo así como, mira, le mando la foto a Carlos, mira qué horrible me quedó esto. Y me dijo, no la botes, déjame que yo vi una receta también y quiero probarla. Y él vino y arregló la dichosa panceta. ¿En serio? No sé qué le hizo, pero la dejó súper rica. Y entonces ahí es como el clic de que, puedo hacer esto. Y se convirtió en el menú cuando teníamos visita. O sea, recibíamos amigos, entonces él hacía panceta y era como para picar. Y todo el mundo que llegaba nos decía, hey, qué bueno está esto, ¿por qué no lo vendes? Sí. Y era tanta la insistencia de la gente al probarlo que todo el mundo quedaba encantado, que de repente dijo, Carlos, fíjate que quiero probar, vendamos el fin de semana. Porque él estaba trabajando en ese entonces el fin de semana era cuando tenía Era libre. perfecto probar el fin de semana. Empezamos a vender, era súper cansado, ustedes. Era súper cansado porque estábamos trabajando de lunes a viernes y el fin de semana sábado, era domingo. todo el día cocinando. Wow. Pero la gente le encantaba, o sea, cada vez que lo probaban como, uy, qué rico esto, que no sé qué. Y así, la verdad, yo le digo a él que le doy el mérito total porque fue de él la idea, fue de él la panceta, pero todo se fue formando, Dios es tan maravilloso, la verdad, porque la salsa acompañamos con varios complementos el chanchito, pero la salsa chipotle, que es como la consentida, fue una salsa que yo me inventé haciéndole unos tacos de pescado a él. Ay, wow, no me Yo me puse a crearla, entonces guardamos un poco que sobró y un día que tuvimos una visita me dijo Carlos, ay, sirvamos la salsita para... Y todo el mundo como, qué rica está esta salsa, que no sé qué. Ahí nació el primero. El segundo, que es la yuca, al mojo, el día antes de empezar a vender los fines de semana, invitamos a la familia de Carlos a comer a la casa. Entonces yo le dije a Carlos, pero ofrezcámoslo diferente, voy a hacer una yuca con chicharrón. Y le digo yo, la yuca la voy a hacer al mojo. Y mi suegra, mi suegro, todos como, qué yuca tan rica, que no sé qué. Entonces nos prendió el chip también, agregar. Entonces todo ha ido, ¿me entendés? Sí, ustedes ya tenían el menú entonces antes de abrir Te lo juro, ha sido como un poquito de cada cosa y lo hemos ido creando. Obviamente nos ha costado un montón porque empezamos de cero. Sí. Tiene un montón de retos emprender. Me da risa porque cuando veo en las redes como, ay, sí, que yo pensé que iba a ser mi propio jefe y que todo iba a ser súper más fácil. Ay, no, te lo juro que es súper difícil a veces, la verdad. Y ayer justamente lo compartía en mis redes porque... digamos que no había sido un buen día de venta. Y Carlos me dijo, estábamos cenando y me dijo, ¿sabes qué? Me voy a ir al negocio porque ya le tocaba a la gente que contratamos irse para su casa. Me voy a ir, dice, a terminar de vender. Mi mamá estaba en la casa, yo la fui a dejar y dije yo, me voy a ir a ayudarle. Y al final duplicamos las ventas en un ratito. Entonces yo llegué a mi casa y dije yo, puchica, realmente... Siempre que uno está flaqueando, el otro viene y se echa porras y nos levantamos. Ay, no, y nos ha pasado un montón de veces. Entonces sí llevan muchos retos, pero lo que sí quiero que comprendan y conozcan es que el chanchito es el resultado de un esfuerzo de una pareja que empezó creando algo para sus amigos y se terminó convirtiendo en un negocio, que ahora le hemos puesto todo el amor del mundo al punto que Carlos ya decidió dedicarse de lleno en él. Muy bien. Y... pues él va a ver esto porque está pendiente, obviamente. Decirte, mi amor, que yo te admiro totalmente porque a él le toca la parte más pesada porque él está al 100% en el negocio
y le toca lidiar con todo el estrés, con el personal, con los días buenos, con los días malos, pero de verdad admiro el amor y la dedicación que le está poniendo a esto, que somos nuevos en esto, porque ninguno de los dos tenía experiencia, pero que se siente tan bonito verlo esforzarse por nosotros. Qué pues mira que nosotras estamos súper curiosas hace días porque yo es que veo en tus redes. ¿A dónde está? ¿A dónde está para El poder chanchito está en Teus Food Truckers, en los trocos frente a la universidad. Ajá. Ahí lo pueden encontrar, es el troquito negro y van a ver el chanchito ahí. Y ahí no hay pérdida. Así ustedes. es. Vayan a Está bien probarlo, bonito. nosotras nos comprometemos. Bueno, no, No, ella yo se- ya me comprometí que Ella les voy a mandar, primero. y no solo a ella, les voy a mandar una bandeja para que lo prueben el staff también, para que Se puedan salvaron. disfrutar del chanchito y honestamente nos digan qué les parece. Sí, Muy por bien. No queremos flores si no las merecemos, ¿no? Que Ok. nos digan lo que realmente. Perfecto. Y aprovecho también a agradecerle a toda la comunidad que nos apoya y nos compra y nos publica, Qué porque vos sabés belleza. que eso de las redes sociales ahora es Claro. prácticamente el marketing Es de tu este herramienta siglo. para- Exacto, es nuestra herramienta y todo el apoyo que hemos recibido de la gente, y que muchos son mis seguidores, les agradezco de verdad. Samantha, vas a tener mucho más éxito. gracias. Te agradecemos tanto haber venido. Es tan delicioso platicar Ay, con gracias. vos. Sos una Quería mujer que súper se interesante. fuera. Yo quería seguir. Súper interesante. Gracias por haber estado aquí. Te No, queremos gracias, tanto. Gracias a gracias. todos ustedes. Nos vemos la próxima semana en otro episodio de Cafecito Doble. Ay, Samantha, son lo máximo. Bella. Gracias, la pasé súper bien, la verdad me divertí un montón. Me encantó. No puede Sí, ser. a Se mí me pasó el tiempo volando. A mí también. Hoy me sos una mujer tan espectacular. O sea, qué bonito.